Bueno, yo les voy a hablar sobre las adaptaciones lipídicas de los escorpiones al frío. Y, por alguna razón esto no está corriendo. Ahí está. Bueno, los análisis experimentales los hicimos en el INIBIOL, que es un instituto de investigaciones bioquímicas en la ciudad de La Plata, con la doctora Lainon, y participaron como coautores el doctor Matoni, Peretti y Oviedo de la Universidad Nacional de Córdoba y Andrés desde el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Lo primero que les quería comentar es que desde un punto de vista fisiológico y bioquímico, los escorpiones son animales que se caracterizan porque son buenos modelos de estudio, por ser primitivos y porque han variado poco en el tiempo. Son muy buenos modelos de estudio de animales adaptados a zonas áridas, pero lamentablemente la información en relación a la composición lipídica y a los ácidos grasos es casi escasa. Tal vez el único trabajo que hay es algo que hicimos tanto con Matoni como con Ohanguren en estas 3 especies de escorpiones. En donde pudimos analizar un poquito la dinámica de lípidos, la caracterización lipídica, la caracterización de ácidos grasos. Y eso nos dio pie para querer estudiar las adaptaciones lipídicas de los escorpiones al frío. Bueno, para este fin, los coautores nos consiguieron ejemplares de 2 especies de escorpiones, Urophonius achalensis y Urophonius brachycentrus, principalmente porque eran individuos que estaban muy activos a bajas temperaturas, o sea, estaban activos en invierno. Entonces lo que hicimos fue llevar estos escorpiones al laboratorio y tomamos tanto adultos como juveniles y los aclimatamos a 4 y a 20 grados centígrados por 4 semanas con agua y con humedad controlada. Y lo que hicimos fue estudiar la composición, un análisis de la composición lipídica, un análisis de la composición de ácidos grasos y estudiamos de forma cualitativa y cuantitativa los hidrocarburos cuticulares. Para esto lo que hicimos fue tomar el hepatopancreas o el divertículo intestinal, músculos de la quela y de las patas y el resto del cuerpo. Lo que esperábamos acá era ver un poquito la dinámica de estos lípidos, desde un divertículo intestinal, que es el órgano mejor, el mayor biosintético de lípidos y que además almacena lípidos, hacia el músculo o hacia el resto del cuerpo. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. En este caso lo que estamos viendo es un perfil de lípidos en el hepatopáncreas de achalensis adultos y achalensis juveniles. Yo acá les pediría que por favor miren solo el perfil lipídico, o sea, las barras azules, como estamos viendo acá, y las barras azules de achalensis juveniles. ¿Sí? Lo que estamos representando es el porcentaje de lípidos, donde tenemos hidrocarburos, éster de colesterol, triacilglicéridos, casi nada de ácidos grasos, colesterol y lípidos estructurales. Lo que estamos observando acá es lo que se ve en músculo, donde también vemos un perfil de distintos lípidos, tanto en achalensis adultos como en juveniles. Pueden observar que el perfil es bastante parecido, y en brachicentros adultos y en brachicentros juveniles. Y lo mismo con el resto del cuerpo. Entonces, si uno compara los perfiles lipídicos, podemos llegar a la primera conclusión del trabajo, es que no existen grandes variaciones, edades específicas en ambas especies. O sea, lo que veíamos en juvenil se repetía bastante en adultos. Lo siguiente fue buscar variaciones especies específicas. En ese sentido, tampoco encontramos grandes cambios, pero sí los encontramos, o por lo menos nos pareció importante resaltar, variaciones tejido específicas. Si observamos, por ejemplo, lo que tenemos acá, esto es proporción de colesterol de músculo, hepatopáncreas y resto del cuerpo de achalensis, y músculo, hepatopáncreas y resto del cuerpo de brachicentros. Y vemos que en el músculo el colesterol es mayoritario que en los otros tejidos. Al igual que lo que pasa con los triacilglicéridos, en este caso nos coincidía con el único trabajo que había, que era uno anterior nuestro y uno más antiguo del 81, pero lo que nos llamó la atención en relación a esto
fue la gran cantidad de triacilglicéridos en lo que llamábamos resto del cuerpo. Y en este sentido, nosotros lo explicamos, creemos que existen los llamados lipid droplets, que no son más que agrupaciones de lípidos en lo que llamamos el resto del cuerpo, como ocurre en células intestinales o epidermis de insectos. Bueno, analizando los componentes principales que hizo Mariela Oviedo, uno ve justamente eso, que hay una gran cantidad de triglicéridos en el hepatopáncreas, en el resto del cuerpo, y en el músculo, como era de esperar, más que nada fosfolípidos, como ácidos grasos libres o fatidiscolina. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando aclimatamos los escorpiones a 4 o a 20 grados centígrados? Bueno, acá sí tenemos que ver lo que pasa entre azul a 4 y rojo a 20, y lo que vemos es que hay diferencias significativas en el porcentaje, por ejemplo, de fosfatidil-etanolamina y en esfingomielina. Y esto no solo ocurre en achalensis adultos, como estamos observando, sino que también ocurre en brachicentros adultos, achalensis juveniles y brachicentros juveniles. Lo que creemos que está pasando acá es que también observamos una disminución de los triglicéridos cuando se aclimatan a 20 grados, con lo cual creemos que lo que está pasando es que los triglicéridos se están degradando para que los ácidos grasos se utilicen para biosintetizar los lípidos, estos dos lípidos estructurales. Bueno, lo que estamos observando acá, bueno, claramente es un dibujo de una célula, pero lo que yo les quería resaltar es la estructura de la membrana plasmática y la estructura del sistema de endomembranas. ¿Por qué? Porque las membranas plasmáticas o todo el sistema de endomembranas solo funcionan si se encuentran en un rango restringido de fluidez. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos interactúan entre ellos con uniones hidrofóbicas débiles y la temperatura afecta muchísimo la fluidez de membranas. Lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, que cuando disminuimos la temperatura, las membranas se tornan más rígidas, menos fluidas, y de hecho, si disminuye bastante, se hacen inoperantes y hasta se pueden romper. Y si aumentamos la temperatura, las membranas se tornan muchísimo más fluidas, se desestabilizan y también se tornan inoperantes. Con lo cual, el rango de fluidez es importantísimo. Entonces, ¿cómo hacen los organismos para poder aguantar los cambios de temperatura? O mejor dicho, las membranas de los organismos. Y lo que generan, lo que desarrollan, es lo que se denomina homeoviscosidad adaptativa de membranas. Y esto es un fenómeno, es una plasticidad fisiológica que está ampliamente distribuida en los animales. ¿Cuán ampliamente distribuida está? Y se encuentra descrita desde bacterias hasta mamíferos. Y ahora nosotros creemos también que ocurre en escorpiones. Entonces, si tenemos una membrana plasmática y la llevamos a 20, 30, 35 grados centígrados, ¿sí? Lo que va a pasar con la membrana es empezar a desestabilizarse. Se empiezan a separar los lípidos. Lo que hacen los organismos es, en esta viscosidad adaptativa, es sintetizar ciertos lípidos que mejoran su viscosidad, como en el caso de la fosfatidil-etanolamina, que es la que nosotros vemos que aumenta a 20 grados centígrados, ya que está descrita que aumenta la viscosidad de membranas, tanto de células de insectos como de mamíferos. Y también vimos que aumentaba la esfingomielina. La esfingomielina se sabe que rigidiza membranas, monocapas de fosfolípidos, liposomas, y nosotros ya describimos hace casi 18 años que también rigidizaban lipoproteínas de artrópodos. Bueno, para la segunda parte lo que hicimos fue tomar los lípidos tanto del divertículo intestinal, ya que tenía gran cantidad de triglicéridos, nosotros queríamos tomar los ácidos grasos de estos triglicéridos y tomamos los músculos que tenían gran cantidad de fosfolípidos para poder caracterizar estos ácidos grasos. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente, acá no vamos a entrar en detalle, es la caracterización de ácidos grasos, tanto de achalensis como de brachicentros.
¿sí? Las variaciones fueron solo significativas en brachicentros. En achalensis hay un cambio en la caracterización de ácidos grasos, pero bueno, perfecto, gracias, sí. Pero no es significativo. Esto lo vemos tanto en el hepatopáncreas como en el músculo. Entonces, si sumamos los ácidos grasos insaturados, lo que vamos a ver es que hay un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados con el frío, tanto en el músculo como en el hepatopáncreas. Y en este caso, tenemos que ir también un poquito a la estructura. Lo que estamos viendo acá es una bicapa lipídica con solo lípidos saturados y un lípido saturado. Si esto lo sometemos a bajas temperaturas, lo que suele pasarse es que se agregan, se concentran los lípidos. En cambio, si tenemos una bicapa lipídica con ácidos grasos insaturados, esta viscosidad disminuye, de alguna manera amortiguando la fluidez que genera, perdón, la disminución de la fluidez que genera la baja temperatura. Y eso creemos que es lo que está pasando en escorpiones. Bueno, como les mencioné, los escorpiones son muy buenos modelos para estudiar el estrés hídrico, ¿sí? Están adaptados al estrés hídrico. Lo que estamos viendo acá es una cutícula, entonces los hidrocarburos, sabemos que la pérdida de agua es inversamente proporcional a la cantidad de hidrocarburos cuticulares. O sea que hay más cantidad de hidrocarburos cuticulares cuando hay más estrés hídrico. Pero nuestra pregunta acá que nos hicimos fue, bueno, pero ¿qué ocurre con los hidrocarburos cuticulares de escorpiones de hábitos invernales, ¿sí? Que no tienen un estrés hídrico? Bueno, en este caso lo que nosotros observamos, y tal vez la respuesta esté acá, es que a 20 grados centígrados hay menor cantidad, ¿perfecto? Sí, sí, hay menor, ya termino, menor cantidad de hidrocarburos cuticulares, que es lo que vemos en este gráfico. ¿Sí? En este caso vemos la cantidad de hidrocarburos que hay por milímetro cuadrado. ¿Sí? Tanto en adultos se ve que es significativo y en juveniles se ve que hay una tendencia. Si uno analiza los perfiles, esto lo vemos claramente, pero nuestro problema principal fue que esto iba al revés, iba en contra de los modelos que había descritos de escorpiones que estaban con un estrés hídrico. Bueno, en nuestro caso creemos que, por supuesto que no tiene nada que ver, pero creemos, y tal vez nuestra hipótesis, es que existe un reconocimiento tactoquímico que ocurre en los escorpiones, tanto como en arañas, como en otros artrópodos, y que probablemente tenga una gran importancia en la reproducción, ya que estos escorpiones se reproducen a baja temperatura y que además esto lo vemos solo en adultos. Bueno, muchas gracias.